fundamentalmente de algo, nuestra esencia, quiénes somos y para qué estamos aquí. Y hemos dicho de forma concreta y puntual que somos imágenes de Dios creados para glorificarle, para su gloria. ¿Y cómo damos gloria a Dios? En todo lo que hacemos. Y me encanta lo que han hecho al intentar aplicar esto a sus materias y demás. Esto es fascinante. Hace unos años se escribió un libro que en español se llamó El Canto del Cuco. Este libro, por un autor poco famoso, en el primer año vendió 0 copias. Todos los estantes estaban llenos. Nadie quería ese libro. Al año siguiente salió la verdad de este libro. El Canto del Cuco fue escrito por J.K. Rowling. ¿Sabe quién es ella? Autora de Harry Potter. Ella había escrito ese libro con un seudónimo, con un apodo, con un sobrenombre, para un experimento, para ver si comprarían un libro solo por el nombre o por el contenido. Cuando se reveló la gran verdad de quién escribió el Canto del Cuco, ¿saben qué pasó ese mismo año? Barrió de todas las estantes. No había ni uno. Se acabaron todos los libros. ¿Cuán importante es el autor de un libro? De hecho, nuestra opinión sobre un libro ciertamente depende de quién es el autor de ese libro. Cuando pensamos en las escrituras, debemos recordar quién es el autor de ese libro. El asunto es que cuando hablamos del liderazgo bíblico, de la educación cristiana, de la cosmovisión, la escritura juega un papel central. La pregunta es, ¿qué tanto atesoramos la Biblia? Y debemos preguntarnos, ¿habla la Biblia sobre algo de matemáticas? ¿Habla la Biblia algo sobre ingeniería? ¿Habla la Biblia sobre algo de inglés? Bueno, debemos decir que aunque la Biblia no es un manual pedagógico, no es un manual didáctico, la Biblia sí habla sobre todo. Déjenme explicarles esto de manera simple. Aunque la Biblia no me dice y no me da un contenido esquematizado de una célula, no me dice cómo dar una clase de biología, no me dice el contenido de la clase, sí me dice cómo ser un buen biólogo. ¿Okay? Aunque la Biblia no me dice cómo solucionar ecuaciones del tipo A, B o lo que sea, o de segundo grado o lo que sea, si bien no me dice nada de eso, la Biblia sí me enseña cómo ser un buen matemático. Lo que quiero decir es que la Biblia, aunque no habla específicamente de los contenidos didácticos, del contenido educativo, sí nos dice cómo hacer la labor educativa de tal forma que Dios sea en todo glorificado. La Biblia es vital. Así que si usted quiere ser un educador cristiano, un líder cristiano en el aula, en el salón de clases, usted necesita más Biblia. Usted requiere mucha Biblia, no poca, sino mucha. Y sabes, hermano, maestro, nos han vendido la idea, y la hemos comprado, de que no importa, vaya, solo lee un versículo siempre y cuando lo entiendas. Es mentira. Es falso. Pastor, ¿de qué está hablando usted? Bueno, estoy hablando de que no es cierto. La Biblia no fue escrita para ser leída de manera fragmentada. De hecho, ese ha sido el gran problema que tenemos muchos cristianos, que leemos la Biblia de forma fragmentada y sacamos un versículo al azar, y esto me hace recordar la historia que leí una vez de un chico que estaba muy triste y muy deprimido y había pensado seriamente en que la vida no valía nada. Se le ocurrió un día orar y dijo: Dios, abriré la Biblia, donde yo la abra, Señor, ahí está lo que tú me quieres decir. Y la abrió y leyó esto: lo que vayas a hacer, hazlo pronto. No se trata de eso, ¿verdad? Tenemos que leer grandes porciones de la Escritura. Usted, educador, usted, si quiere ser genuinamente un líder cristiano en el aula, usted necesita más Biblia. Dicho esto, la Biblia nos da algunos aspectos básicos, esenciales, de lo que hemos dicho sobre la vocación. Vamos a partir de lo que la Biblia dice, porque la Biblia es nuestra fuente de autoridad máxima en todo. ¿Qué es lo que la Biblia dice con respecto a la vocación? Ya dijimos qué es vocación al principio, en la primera parte.
vamos a ver qué es lo que dice la Biblia específicamente sobre la vocación. Y vamos a ver al menos 5 elementos básicos sobre lo que la Biblia dice con respecto a la vocación, partiendo en primer lugar, número 1, por ver la definición que la Biblia da sobre lo que es vocación. Hemos dicho que la palabra vocación viene del latín vocatio o también de vocare, que significa simplemente llamado. Ahora, en términos bíblicos, hermanos, la vocación es el llamado que Dios hace a cada persona para vivir para su gloria en todas las áreas de la vida. Permítanme repetirlo. La vocación es el llamado que Dios hace a una persona para vivir para su gloria en todas las áreas de la vida. En todas las áreas. Y hay 2 aspectos en los que la Biblia suele hablar de esta vocación. Y yo voy a pedirte que tengas tu Biblia lista, por favor, para que tú me apoyes leyendo algunos pasajes bíblicos con respecto a esto. En esta sesión vamos a usar un poco más nuestra Biblia. En primer lugar, hay algo que podemos llamar vocación general o un llamado general. Podemos leer 2 Timoteo 1:9, por favor. Yo ruego a alguien que lo tenga pueda leerlo en voz alta en la versión UPT. Segunda de Timoteo 1:9, por favor. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quien nos llamó con llamamiento santo. La palabra griega que se usa ahí para llamar es la palabra kaló, llamar. De donde viene la palabra iglesia, eclesía, llamados, ¿no? Nos llamó, dice el texto. Esta es la primera forma en la que la Biblia suele hablar de la vocación o del llamado. Se refiere al llamado a la salvación. Hay un llamado que Dios hace a aquellos que ha escogido para que sean salvos. Y hermanos, y Dios siempre está llamando. Dios siempre está llamando, ¿verdad? Pensemos por un momento en la caída. Génesis capítulo 3. ¿Recuerdan la historia, verdad? Ustedes la recuerdan muy bien. En Génesis 3, Adán y Eva, ambos desobedecen a Dios, comen del fruto prohibido, sienten vergüenza, escuchen la voz de Dios y ¿qué hacen ellos? Se esconden. La cosa más absurda, ilusa y torpe que puedan hacer. Esconderse del todo omnisciente, soberano y omnipresente Dios. Se escondieron. ¿Qué hizo Dios cuando se escondieron ellos? ¿Se recuerda? Los llamó. ¿Dónde estás tú? Y esa expresión en hebreo no es que Dios no supiera dónde estaban ellos. Es como cuando usted le dice a sus hijitos, ven aquí en este instante. ¿Ya? Es esta forma de llamar de un padre que está reprendiendo. Esa es la idea del texto. La idea es un rey que fue traicionado por su súbdito, lo descubrió y ahora lo llama a dar cuentas. Ven aquí en este instante. Es lo que hace el Señor. Llama. Pero en ese llamado, hermanos, ese llamar, ¿saben qué es? Es gracia de Dios. Porque Dios pudo haber dejado a Adán escondido. Dejarlo a su suerte para morir. Dios llama. Así que la Biblia habla del llamamiento primero de esta manera, como un llamado para ser salvos, un llamado para someterse a Él. Pero hay en segundo lugar un llamado que se conoce como llamado particular. Llamado general, llamado particular. ¿Qué es este llamado particular? Veamos 1 Corintios 7:17. Por favor, alguien me hace el favor de leerlo. 1 Corintios 7:17. Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Okay. ¿Cómo deben vivir? En la situación en la que Dios los llama. Claro, Pablo está hablando particularmente aquí de cosas que tienen que ver con la pureza, matrimonio, etc., ¿no? Sin embargo, la idea es muy clara. Pablo lo que dice es que venir al Señor no implica que dejes las cosas que estabas haciendo. La idea que había ahí es que quizá algunos pensaban que al creer en el Evangelio, lo vital, lo más cristiano era dejar a su cónyuge para dedicarse al Señor. Esa era una idea que se proliferaba ahí. Entonces Pablo dice, no hagan tal locura, sigan haciendo lo que Dios los llamó a hacer. Esa es la idea.
Dios llama de manera particular a vivir en cierto estado, en cierta forma. Efesios 2:10, por favor, hermanos. ¿Alguien podría leer Efesios 2:10? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy interesante el texto. Dios preparó de antemano. Dios no solamente predestinó tu salvación, también predestinó lo que harías para su gloria. Predestinó las buenas obras que hacemos. ¿A qué nos referimos con el llamado particular? Entonces, que Dios asigna a cada persona a un lugar en la vida y a un propósito específico. Dios asigna a cada persona a un lugar en la vida y a un propósito específico. Mira, maestro, no es obra de la casualidad ni de la necesidad que usted esté en la escuela Yaldut ahora. ¿Sabe quién le puso ahí? Dios. Dios le puso ahí. Dios te llama al lugar correcto. Hermanos, en un sentido, nunca estamos en el lugar incorrecto. En un sentido, nunca estamos en el lugar incorrecto. Dios te ha llamado a ese lugar específico, a esa labor específica, con un propósito específico. Qué alentador es eso. Porque rompe con la visión rutinaria de levantarme, hacer planeaciones, presentarme al aula con estos niños otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, esperando el suave abrazo de la muerte. Bueno, no tenemos que vivir así. No tenemos que vivir así. La cosmovisión cristiana le infunde un nuevo sentido a nuestra vida. Cambia el paradigma. No hacemos lo que hacemos solo por un sueldo, aunque es una bendición sin duda alguna y es totalmente digno y honorable, pero no lo hacemos fundamentalmente por eso. Lo hacemos principalmente porque entendemos nuestro papel dentro de la macrohistoria de Dios. Hermano, mira, Cristo vino a este mundo, vivió, murió, resucitó, ascendió al cielo y ha dejado a su iglesia para extender su reino. Yaldut es parte de esa historia. Está ahí. Vivimos entre la primera y la segunda venida de Cristo. Somos parte de una historia más grande. Lo que tú haces en el aula es parte de una historia más grande. Entonces, en primer lugar, vemos que la Escritura nos presenta estas dos formas de vocación: el llamado general, que es el llamado a la salvación, y el llamado particular, que es el llamado a nuestra vocación, a hacer algo con un propósito específico para la gloria del Señor. En segundo lugar, además de esto, podemos ver que en la teología como tal, la teología reformada específicamente, hay un lugar muy especial para el asunto de la vocación con respecto al liderazgo. La vocación y el liderazgo van de la mano. La vocación en la teología tiene que ver no simplemente con el trabajo que hacemos, sino que tiene que ver con un entendimiento holístico de la vida. La palabra holístico, del griego holos, significa completo. Completo. No vemos, como ya dijimos en la primera sesión, no vemos la vida fragmentada, no vemos la vida como un rompecabezas. Vemos la vida como una unidad en la cual todo tiene relevancia y todo importa. Todo importa. Ya leímos hace un momento, en la primera parte, 1 Corintios 10:31, ¿no? Ya sea que comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, hazlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por todos los siglos. Ya hemos visto que la Escritura nos presenta una perspectiva completa, integradora de toda la realidad. Y esto lo cambia todo, hermanos. Yo viví en Campeche por 6 años. Mis 2 hijos mayores son campechanos, de hecho, ¿no? Entonces vi Campeche y yo llegué a Campeche el primer mes, si no me equivoco. Y yo fui a cenar con mi esposa a un pequeño restaurante. Yo estaba hambriento, ¿no? Como casi siempre, ¿no? Y tenía yo mucha hambre y yo añoraba unos panuchos. Y llegué a este lugar
Y yo pedí 4 panuchos, por favor. Pero rápido, dije, no, llevo mucha hambre. Cuando llegó mi plato a la mesa, yo solamente pensé, y de hecho no sé si lo dije, no me acuerdo, pero recuerdo haber pensado, ¿qué rayos es esto? Y rápidamente alcé mi mano y llamé al mesero. Oiga, yo le pedí esto. Me dijo, ¿cómo no? Usted me pidió panuchos. Yo le pregunté, ¿esto es un panucho? Y ya saben, ¿no? El dilema Campeche, Yucatán, de qué es un panucho y qué no es. Entendí entonces que en ese contexto el panucho es distinto al que yo estaba acostumbrado. Pero note usted una cosa, la misma palabra tuvo un sentido diferente dependiendo de la cosmovisión de cada uno. En mi cosmovisión el panucho es crujiente, ¿no? Es así, doradito, debe chorrear de aceite, si no, no funciona. Pero en la perspectiva de esta persona, de los campechanos, el panucho es casi como una tortilla suave, ¿no? Como un salbut, ¿no? Y ni siquiera es un salbut. Bueno, y entonces, vaya, me di cuenta de que como una misma cosa depende del contexto, de la cosmovisión. Hermanos, así es la vida. Tú pregúntale a una persona qué es la educación y te va a responder de acuerdo a su cosmovisión. Pregúntale a alguien para qué existe una escuela y te va a responder de acuerdo a su cosmovisión. Decía yo que yo soy maestro en una escuelita, doy ahí biología, escuela cristiana también, damos teología a los niños y demás. Y ahí estoy. La escuela está aproximadamente, yo no tengo coche aún, seguramente Dios me dará un Audi algún día, pero pues por ahora no. Ahora tengo un vehículo prestado por ahora, pero normalmente voy en autobús a la escuela, normalmente, pero no tengo un vehículo disponible. Y yo tomo un vaivén, si Dios me guarda y no choca, yo llego aproximadamente en 1 hora con 25 minutos a la escuela. 1 hora con 25 minutos de mi vida en el autobús. Y otra hora 25 para que yo vuelva a casa. Hablamos de prácticamente 3 horas de transporte público. Señor, medio turno, puede trabajar en unos pizzas y ganar dinero. Medio turno. Voy y vuelvo. Y charlando con un joven de la iglesia, me hizo una pregunta muy sincera y muy honesta. Porque obviamente es cansado del transporte público. Me vio llegar, bajé en el pueblo, me lo topé en la calle y me preguntó una pregunta muy sincera, muy honesta. Me dijo, pastor, ¿vale la pena? Entonces descubrí que su pregunta revelaba su cosmovisión. Cuando él preguntó si vale la pena, estaba refiriendo a si gano bien. ¿Ok? Eso se refería a él. ¿Vale la pena? Fue una oportunidad para mí como pastor, para pastorearle y explicarle que aunque sin duda alguna todo salario es una bendición y es una cosa dignísima, hay que verlo de manera más amplia. ¿Por qué lo seguimos haciendo? Es en pro del reino. Es en pro del reino. Hermanos, por el rey y por su reino. Por el rey y por su reino. Y por eso usted y yo nos levantamos cada lunes y volvemos al salón de clases, cansados del fin de semana, ¿no? Y volvemos ahí por el rey y por su reino. Entonces, vaya, tu cosmovisión va a determinar cómo ves todas las cosas. Juan Calvino decía, nadie debe considerar su vocación como algo pequeño e indigno, pues en ella Dios le ha puesto. Lo que sea que hagas, por más pequeño que pueda parecer, ¿no? Si tu trabajo es simplemente barrer un salón de clases, gloria a Dios, Él te quiere ahí y lo haces en pro de su reino. Solo das 1 hora de clases, gloria a Dios, en pro de su reino. Porque la diferencia entre una escuela que es cristiana y una que no lo es que nuestra cosmovisión es más amplia. No estamos en la burbuja, sino fuera de ella. Vemos las cosas como son y entendemos que lo más importante es Dios y su gloria. Y por eso seguimos ahí, en esa cosa llamada docencia. Siempre he pensado que los maestros, que son maestros y decidimos hacer esto, claramente no queremos ser ricos. Porque somos maestros. Pero vaya, mira la oportunidad que tienes tú para ser un instrumento en las manos de Dios. Esos niños
tienes la oportunidad de influir en ellos. Por supuesto, tú no eres su padre. Por supuesto, delante de Dios, la responsabilidad primaria es de los padres, sin duda alguna. Pero mira, puedes contribuir con ellos. Puedes contribuir con ellos. Bien, entonces hemos visto esas dos cositas. Primero, una definición bíblica de lo que es la vocación, cómo se ve la vocación en la teología. Número 3, veamos lo que la Biblia dice sobre el propósito de nuestra vocación. Aquí vamos a sonar repetitivos. Propósito de nuestra vocación. Al menos 3 cosas quiero mencionar. Número 1, glorificar a Dios. Ya leímos, ya repetimos, 1 Corintios 10:31. La gloria de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué significa la gloria de Dios? Es una buena pregunta, porque lo decimos mucho. No sé si en tu iglesia dicen gloria a Dios en el culto. Gloria a Dios, que bueno, ¿verdad que sí? Eso no es pecaminoso, ¿verdad? Eso no es desorden, eso no es desorden. Dicen que los presbis, lo más emocional que hacemos es levantar la ceja cuando no nos gusta el himno, ¿no? Pero eso no es para nada pecaminoso. Pero decimos tanto gloria a Dios que me preocupa que a veces quizá ya no comprendemos qué significa gloria a Dios. Habría que preguntar, ¿podemos añadirle gloria a Dios? O sea, ¿puedes hacerlo más glorioso de lo que ya es? O sea, ¿puedes añadirle gloria a Dios? Te lo voy a poner así, hermano. Mira, te voy a hacer una pregunta, hermano. Usted toma un espejo grandote, un poco completo, y en lugar de ver tu dorama o tu serie, lo que sea que ves, en lugar de eso, tú pones tu espejo frente a ti y te deleitas viéndote todo el día. Habrá alguno que case, ¿no? Pero lo normal es que no. Lo normal es que no, ¿verdad? Lo normal es que no. No lo hacemos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Imagina esto. Solo es una analogía, por favor. Sí, Dios coloca un mega espejo frente a su trono, se ve a sí mismo y ¿sabes qué hace Dios? Se deleita en sí mismo. ¿Sabes cuál es el fin principal del hombre? ¿Sabes cuál es el fin principal de Dios? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Dios está comprometido con su gloria, hermanos. Está comprometido con su gloria. Tan es así que permítame decir esto. La única razón por la que Dios nos ama es porque Él se ama. A ver, pastor, eso suena muy egocéntrico. No, es teocéntrico. ¿Sabes lo que está en el centro del corazón de Dios? Dios. En Ezequiel 36, cuando el Señor habla por medio del profeta y anticipa la salvación futura, el Señor comienza así en el versículo 21 y 22. No por causa de ustedes, sino por la causa de mi nombre, que ha sido blasfemado entre las naciones por causa de ustedes. Y el Señor describe la salvación que va a hacer. Por causa de mi nombre, por amor de mi nombre, por amor a mí mismo. Hermanos, Dios ya es glorioso. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué significa entonces glorificar a Dios? Permítame decirlo en términos muy simples. Glorificar a Dios significa sencillamente hacer de su nombre el nombre más famoso. Hacer de su nombre el nombre más famoso. Es por eso que decíamos que algo esencial en la educación cristiana es que los chicos puedan recuperar el asombro, la capacidad de asombro por Dios. Yo escuchaba a un maestro de matemáticas que le preguntaba a los chicos de primaria, creo, no me acuerdo. Les decía, ¿cuántos números hay entre el 1 y el 2? Entonces decían, no, pues ni uno, ¿no? Y demás, no, ¿cómo no? El 1.5 y el maestro empezaba a desglosar la cantidad de números y me asombró. O sea, yo no soy matemático, soy teólogo porque no estudié matemáticas. Vaya, la cantidad de números, el discurso final fue, vaya, los números dicen ser infinitos. ¿Sí? Pues no lo son. Si tenemos infinidad desde la perspectiva bíblica. La infinidad numérica, decía el maestro a los alumnos, la infinidad numérica solo es una débil sombra de la infinidad divina. Solo es un testimonio débil de lo infinito que es Dios. Yo quedé asombrado ese día. Quedé asombrado. Aprendí matemáticas ese día, ¿no? Pero vaya, la meta de entonces glorificar a Dios es hacer su nombre famoso.
Este es un hombre famoso. Número 2, ¿cuál es el propósito de mi vocación? Glorificar a Dios. Número 2, bendecir a otros. Bendecir a otros. Mi vocación es para bendecir a otros. Efesios 4:28, por favor. Efesios 4:28. Y Colosenses 3, por favor, ¿alguien más? 23 y 24. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. ¿Qué dice el apóstol Pablo en los Efesios? Deja de robar, trabaja, vocación, trabaja y con el fruto de tu trabajo comparte con el que no tienes. Bendice a otros, bendice a otros. Colosenses 3, 23 y 24. ¿Alguien lo tiene? Colosenses 3, 23 y 24. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia que el amo a quien sirven es Cristo. Así es. El amo que sirven es hacer todo para el Señor y no para los hombres. Vaya, la idea es que cuando salimos, y Jesús fue muy enfático en esto, ¿no? Jesús en Mateo 25 fue muy enfático. Me viste desnudo, me viste hambriento, por cuanto lo hiciste a uno de estos, a mí me lo hiciste. Hermanos, nuestra vocación debe ser una forma de bendecir a otros, de servir a otros. De hecho, mañana, si el Señor lo permite, que hablemos ya de manera muy práctica o más específica de liderazgo, veremos que el servicio es la mejor descripción de liderazgo. Servicio es la mejor descripción de liderazgo, servir. El Señor Jesús constantemente habló del servicio como la evidencia de que alguien es su discípulo. Usted, hermano, maestro, es siervo de sus alumnos. No me malinterpreten, es que ellos van a hacer lo que quieran en el salón, ¿no? Lo que quiero decir es que cómo usted puede servir a sus alumnos preparándose diligentemente, esforzándose por dar un contenido de calidad que los lleve al Señor. Usted está en el aula para servir a esos niños. Somos siervos, esa es la idea. Tu vocación debe ser un medio para bendecir a otras personas. Y en tercer lugar, ¿cuál es el objetivo de nuestra vocación? Ejercer dominio sobre la creación. Génesis 1:28, salimos de memoria. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y lo llama ¿a qué? A sojuzgar la tierra, a dominar la tierra y a multiplicarse. Eso es lo que hacen ahí. Entonces, también la vocación tiene el objetivo de que podamos dominar la creación, desarrollar la creación y administrarla con sabiduría. Eso es lo que la Biblia dice, hermanos, sobre el propósito de nuestra vocación. Pasemos, en cuarto lugar, a hablar de la providencia de Dios en nuestra vocación. Nuestra vocación y la providencia de Dios. Y lo primero que debemos decir es, ¿qué es providencia? ¿Qué es providencia? Cuando hablamos de la providencia de Dios, hermanos, debemos decir una cosa sencilla. Dios gobierna y cuida su creación. Dios gobierna y cuida su creación. Esto es providencia. Dios, hermanos, nos coloca en el contexto adecuado según su soberanía. Dios nos coloca en el contexto adecuado según su soberanía. Proverbios 16:9, por favor, ¿alguien puede leer? Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Es decir, el hombre puede pensar, puede concluir, pero es Dios quien determina. Hermanos, Dios, insistimos en esto, nos coloca en el contexto adecuado, de acuerdo a su soberanía, para influir en pro de su reino. No solamente eso, Dios nos coloca, hermanos, en una red de relaciones para influir en pro de su reino. Usted, lo quiera ver así o no, tiene una relación con sus alumnos. Hay una relación ahí, maestro-alumno, hay relación ahí. El tema es que Dios no le puso ahí simplemente para ser un maestro cool, buena onda con los chicos. Dios le puso ahí para que usted pueda influir en ellos en pro de su reino.
en pro de su reino. Usted fue colocado para esto. Dios no improvisa. Dios no improvisa. No saca nada de la manga. Usted fue colocado ahí para influir en pro de su reino. Por ello, hermanos, debemos siempre tener en cuenta que la vocación, nuestra vocación, no es siempre estática. Allá en Hechos 16, versículo 6 en adelante, tenemos esta historia de Pablo que había hecho planes, el Espíritu le negó sus planes y el Señor lo terminó llevando hasta Macedonia, donde llegaría luego a Filipos, donde sería apedreado, ¿no? Sería encarcelado también. Entonces, el Señor redirecciona la vocación. El Señor puede cambiar, puede redirigir nuestra vocación. La vocación no es estática. Miren, hermanos, usted me pregunta a mí, yo le aseguro que nunca imaginé estar con un grupo de chicos de primer año de secundaria hablando del cuerpo humano en biología. Jamás. De hecho, si me preguntara, preferiría que no, créanme. Pero Dios me ha colocado ahí, porque es Dios quien redirecciona. Por ello, hermano, yo te quiero invitar a que no temas a los desafíos. No temas a intentarse bien en áreas en las que quizá no te sientes muy capaz. Porque recuerda que somos gente pequeña en manos de un Dios grande. Así que recuerda eso, Dios puede redireccionar tu vocación. Y en quinto lugar, hemos dicho en esta pequeña reflexión, primero hemos definido vocación, hemos hablado de la teología y la vocación, hemos hablado del propósito de nuestra vocación, hemos comentado algo sobre la providencia de Dios en nuestra vocación, y en quinto lugar, algunas aplicaciones prácticas de nuestra vocación. Vaya, ¿cómo debe influir en nosotros? Bueno, debemos ver, recuerda que vocación es Dios llamándonos a diferentes cosas. Y quiero hablar de algunos llamados que Dios hace. La vocación es algo muy amplio, muy amplio. En primer lugar, podemos pensar en el llamado que Dios nos hace al trabajo. Dios nos llama a trabajar. Si tú crees que por culpa de Adán trabajamos, tienes mala teología. Si tú crees que Adán estaba bajo un árbol comiéndose una banana todo el día, rascándose su ombligo, sacando pelusa del ombligo. Bueno, no tenía ombligo, ¿no? Porque no nació. No tenía ombligo. Vaya, si tú crees que Adán no hacía nada, estás equivocado. En Génesis 2, el Señor planta un huerto en Edén, coloca ahí al ser humano, y la Escritura dice que Dios colocó ahí al hombre para que lo labrara y lo guardara. Las dos palabras que usa el Señor ahí para labrar y guardar en hebreo son las palabras abad y shamar. Son las dos palabras que luego el Señor va a usar para definir la labor de los sacerdotes. Adán tenía un trabajo sacerdotal en Edén. Él trabajaba, tenía que guardar, cuidar, administrar, desarrollar Edén. Recordemos que Edén, hermanos, no era toda la tierra, ¿verdad? Edén era un lugar geográfico específico. El trabajo de Adán era extender las fronteras de Edén. Desarrollar Edén. Era el trabajo de Adán, tenía que hacerlo. Así que había trabajo desde antes. De hecho, el trabajo es lo que hacemos en esencia. El ser humano fue creado para trabajar. No trabajar, la pereza, la flojera, la irresponsabilidad, de hecho, es antihumana. Porque la humanidad fue diseñada por Dios para poder trabajar. Colosenses 3:23, por favor, hermanos. Colosenses 3:23, ya leímos, debe tener por ahí, hermano. ¿Sí? ¿Alguien? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hermanos, debemos ser fieles y esforzados en el trabajo que tenemos. Debemos recordar que trabajamos para Dios y no para los hombres. No trabajan para su directora, trabajan para el Señor. Aunque bueno, obedezcan porque si no, se pueden castigar. Bueno, trabajamos para el Señor, eso es cierto. Es por eso que el trabajo debe ser hecho con excelencia. Es decir, tan simple como esto, hermanos.
Si usted fuese un mecánico, nadie en Mérida debiera apretar mejor las tuercas que usted, porque usted lo hace para el Señor. Si usted vende frijol con puerco los lunes, nadie debiera hacer un mejor frijol con puerco que usted, porque usted lo haría para el Señor. Ahora bien, ustedes son maestros. No debieran, Yaldud, ser un exponente de la excelencia académica, porque lo hacemos para el Señor. Amén. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. No se vale que en pro de nuestro cristianismo podamos ser un poco indiferentes a la calidad educativa. Todo lo contrario. Usted no llegará tarde al trabajo. No llegará tarde. No faltará por trivialidades. Usted lo hará con excelencia. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Insisto, si usted cree que testifica de Cristo en su trabajo porque puso su calendario con textos bíblicos diarios, no. Usted testifica de Cristo cuando lo hace con excelencia todo. Tenemos la bendición en la iglesia donde yo soy pastor de que los hermanos hace años tienen una planta purificadora de agua. Entonces, como ya les sabemos un poquito de la ingeniería y demás, ahí apoyamos un poquito a este proyecto. Y estábamos ahí un día trabajando y llegó una persona, ahí donde yo vivo, hay un lugar que se llama La Rejollada, que son residenciales, viven muchos extranjeros. Entonces llegó una persona, no estoy seguro si era, me parece que no era estadounidense, pero bueno, llegó y pidió hablar con los encargados de la planta. Yo me preocupé, dije, caray, ¿qué encontró en el agua? ¿No? Entonces, pidió hablar con nosotros y nos dijo algo muy interesante. Nos dijo que el agua era muy buena. El agua era muy buena, que su esposo es químico y demás, y él testeó el agua y dice que el agua está muy bien y quería felicitarnos. Tengo dos opciones ahí: alzar el cuello y decir gracias, o decirle no somos nosotros, lo hacemos así, pero lo hacemos como para el Señor. Eso fue lo que hicimos, gracias a Dios. Pudimos testificar, lo hacemos así porque lo hacemos para la gloria de Dios. Por eso tiene que ser excelente el agua. Todo lo que hacemos, hermanos, tiene que ser excelente, porque es para el Señor. Es para el Señor. No puedes caer en trivialidades, en irresponsabilidades. Trabajamos para el Señor, no para los hombres. Así que el llamado al trabajo, otra aplicación práctica es el llamado que Dios nos hace también a nuestras familias. En Efesios 5, del 22 hasta el 6:4, el apóstol Pablo habla ampliamente del matrimonio y la crianza de los hijos. Pero aquí no todos son casados, me parece que no. Algunos que sí, ¿no? No te preocupes, hermano casado, es hasta la muerte nada más. Pero vaya, lo quiero decir aquí es muy importante. También la familia es un llamado. Dios te llama a ser parte de la familia. Dios te llama a la maternidad también. Dios te llama a la paternidad. Y debes saber, hermana, que lo que tú haces debe estar en la perspectiva correcta. Tengo en la iglesia una hermana que es enfermera, estudió enfermería, una excelente enfermera, tenía un muy buen trabajo. Llegó su hijita, tomó su incapacidad por el embarazo, pero ¿qué creen que pasó? No pudo volver al trabajo. Es decir, se le complicó mucho la vida con su bebé y demás, decidió no volver al trabajo. Un día hablamos con ella porque se sentía muy frustrada. Ella decía que se sentía fracasada. Estudió, tenía un buen trabajo y tuvo que dejarlo por barrer Food Loops todos los días en la mañana, ¿no? Por juntar un par de calcetines, aparte pequeñitos, eso que se pierde, ¿no? O sea, y está ahí, y hablamos con ella, mi hermana querida, decíamos, hermana amada, mira, debes mirar esto desde la perspectiva correcta. Ya sea hermano, hermana, que tu trabajo esté ahí en el salón de clases, o Dios te llame algún día a dejar ese salón de clases para dedicarte a otra cosa, como la maternidad también, por ejemplo, sigues extendiendo el reino de Dios. Sigues extendiendo su reino. Porque tan vital es usted en el aula como la mamita en casa que sigue lavando ropa. Tan vital es, tan indispensable es en el reino. Tan indispensable es en el reino.
Yo alabo a Dios por mi esposa. Mi esposa se llama Sheila, ella estudió administración, ella es brillante. Yo creo que la razón por la que la iglesia aún me quiere es por ella. ¿A quién? A ella realmente, no a mí, ¿no? Eso está bien. Y hablaba con uno de un cierto familiar que le decía, Sheila, no te sientes estancada en tu vida. 4 hijos, no es fácil, ¿no? 4 hijos, te dedicas a tu casa, no sales de tu casa, todo el día estás encerrada. Aparte, a un servidor hace homeschool, así que aparte hacemos homeschool, estudian en casa, todo el día con esos niños. ¿De verdad te sientes frustrada y cansada? Y mi mamá se empezó a reír y le dijo a su querido pariente, ¿cómo crees que vas a tener frustrada? ¿Cómo crees? Dios me ha dado el alto honor de extender su reino desde aquí. ¿Por qué digo eso? Sé que ustedes son maestros y demás, pero deben mirar su vocación en el lugar correcto. Usted ha sido llamado por Dios para servir en la docencia, pero si Dios le llamara a otra área, mira, mi hermano, nada es inferior. En el reino de Cristo, nada es poco. En el reino de Cristo, nada es poco. Nada. En las manos de Dios, aún lo poco es suficiente. Así que no temas por ello. Tal vez sientas que tu área en la escuela sea inferior a la de otro, quizás tus horas son menos, quizás sientes que tu aportación educativa no es significativa. Hermano, no hay jerarquías en el reino de Cristo. No lo hay. Donde Dios te llame, hazlo con excelencia. Ahora, respecto a la familia, no lo olvides. Dios te llama a cumplir tu rol dentro de la familia. ¿Es usted esposo? Su prioridad debe ser su esposa. ¿Es usted esposa? Su prioridad debe ser su esposo, no sus hijos, su esposo. ¿Es usted hijo todavía en casa? Honre a sus padres, sométase a ellos. Pero ya tengo 25, pastor, no importa, vives ahí, sométete a ellos, respeta la autoridad en casa, cumple tu rol, porque mi hermano, de nada servirá que usted cumpla su llamado en el trabajo, pero no cumpla su llamado en la familia. El llamado es igualmente hecho por Dios. Dios le llama a cumplir su rol. Cumple tu rol. Si tú estás invirtiendo tiempo en tu trabajo, pero no en la familia, mi hermano, estás equivocado. Estás equivocado. Además, otro llamado que Dios nos hace es un llamado a su iglesia. Dios nos llama al trabajo, Dios nos llama a la familia, Dios nos llama a su iglesia. Primera de Pedro 4:10, por favor, ¿alguien puede dar lectura a ese texto? Primera de Pedro 4:10. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Muy bien. La Reina Valera dice que Dios ha dado su multiforme gracia, ¿no? Su multiforme gracia. En griego la palabra es multicolor. Su gracia de muchos colores. ¿Cuál es la idea? Dios te llama a su iglesia para que sirvas con el don que Dios te ha dado en su iglesia. Dios también te llama a servir en la iglesia. Maestros, es vital que sean parte activa de una iglesia local. Es vital. Usted no puede darse el lujo de no ser parte de una iglesia local. No sé cómo están aquí, yo no los conozco, pero usted debe ser parte de una iglesia local. Es imposible amar a Cristo y no amar a su iglesia. Es casi como que usted dijera sobre mí, Pastor Saúl, quiero invitarle a comer panuchos de verdad, ¿no? Y usted dijera, pero un favor, no traiga a su esposa, me cae muy mal. ¿Sabe? Yo me sentiría profundamente ofendido. ¿Sabe? No iría yo a comer esos ricos panuchos. Yo no iría. Porque no puedes pensar así de mi esposa. Tendría yo que ser un sinvergüenza para aceptar esa invitación. Bueno, piensa en Cristo. Efesios 5 dice que la iglesia es la esposa de Cristo. El gran problema que tenemos muchos cristianos es que decimos amar a Cristo, pero nos cae mal su esposa. Nos cae mal su esposa. No queremos comprometernos con la iglesia local. Vemos a la iglesia local como algo que no es tan relevante. Y una de las principales evidencias
es en cómo cada cuánto nos congregamos. Sería una pena a mi hermano que por hacer sus planeaciones didácticas usted no se congregue el domingo. Sería algo muy contradictorio. Sería un sinsentido, de hecho. No podemos ser una escuela cristiana si los cristianos que laboramos en ella no percibimos la belleza de la iglesia local. La belleza de la iglesia local. Dios te llama también a ser parte de su iglesia. Tienes que serlo, hermano. Ser parte de la iglesia local. Y por último, Dios también hace un llamado a cumplir con la gran comisión. Dios nos llama a compartir y predicar el evangelio. Mateo 28, 19 y 20, de memoria, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hacer discípulos, hermanos. Hacer discípulos. Usted también es llamado a predicar el evangelio y tiene una enorme oportunidad en el salón de clases. Ahora, la maestra decía algo muy interesante, la directora, la hermana Lupita decía algo muy interesante. No estamos diciendo que debas ser un biblista en PDR. No estoy diciendo que lleguen los niños y te comiences ahí a dar un sermón, ¿no? No estamos diciendo eso. Pero sin duda alguna, que toda oportunidad de enseñanza es una puerta abierta para proclamar el evangelio de muchas maneras. Estaba dando mi clase la semana pasada a los chicos de secundaria. Cuando justo volví del pintarrón a verlos a ellos, vi volar esa bola azul de un lado al otro y golpear la cara de una de mis alumnas. Un chico le había dado una bola de foamy moldeable a su compañero y se empezó a reír. Y la chica también se empezó a reír. Fue un momento de broma, excelente. Pero entonces me puse a pensar que esa era una excelente oportunidad para predicar el evangelio. Entonces hicimos una pausa en lo que estábamos viendo y charlamos con ellos. Chicos, yo entiendo hablar con ellos, que bromear así es divertido muchas veces. Yo entiendo eso, entiendo que hay lugar para ciertas bromas entre los amigos. No obstante, Cristo, con su vida, muerte y resurrección, nos salva de una vida de ofensa contigo. Cristo murió en la cruz, le decía a Luke, para que tú no hagas esto. ¿Por qué quieres vivir como antes? Si Él te salvó. Una charla quizá que no tiene mayor trascendencia, no es significativa. Tal vez ni siquiera se acuerdan alguno de lo que le dije, ¿no? Ni le importó, solo me dio la vida. Pero lo que yo voy es toda circunstancia, toda situación en el aula, hermanos, es una oportunidad para mostrar a Cristo. Dos chicos que se pelean, alguien que no hizo la tarea, alguien que es irrespetuoso, alguien que es sobresaliente. Toda situación es una oportunidad para mostrar a Cristo. Para mostrar a Cristo. Piénsalo por un momento con respecto a tu paternidad. Somos papás. Yo recuerdo que estábamos en casa cuando escuché el grito de mi hijo. Saúl, el segundo, gritó y yo corrí a ver qué había pasado. Él estaba con una playera sin mangas, es que le decimos sport, una camiseta sin mangas, y vi su hombro. Ahí estaba la marca púrpura, los dientes de su hermanita Samantha. La había mordido. Mi hijo estaba llorando. Me abrazó y me dijo: siento que odio a mi hermana. Yo le dije: tienes razones para hacerlo, sin duda alguna, pero por eso requieres a Jesús, para que puedas amar al que merece ser odiado. El Evangelio. Hermanos, el Evangelio debe estar presente en toda situación en el aula. Y si tú no estás, presto para examinar, presto para esto, fácilmente todo puede ser: ya, siéntense, silencio, ya basta, con la directora, ¿no? Y todo puede ser así, ¿no? ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde está el Evangelio en ese momento? Tienes la gran oportunidad, maestro,
de ser un predicador del Evangelio en el salón de clases. Toda situación es una oportunidad. Hermanos, la vocación cristiana no es solo el trabajo, es sobre toda la vida. Y toda la vida debe vivirse para la gloria de Dios. Reconocemos que todo lo que hacemos, ya sea en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, en nuestra familia, todo lo que hacemos es un llamado divino y una oportunidad para servir al Señor. No lo olvides, hermano, por el Rey y por el Reino. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta reflexión sencilla sobre tu llamado que tú nos haces para servirte en todo lo que hacemos. Padre, tanto quisiéramos decir y seguramente, Padre, he intentado abarcar más de lo que yo debía. Pero te ruego, Señor, que estas breves reflexiones nos lleven a pensar sobre nuestro lugar en tu plan. Y tu plan es que estemos en esta escuela. Tu plan es ese, Señor. Tu plan es que te sirvamos en Yaldut de alguna manera, Padre. No sé cómo, pero tú no improvisas. Mis hermanos aquí presentes están ahí porque esa es tu voluntad. Y los usarás para extender tu reino en el contexto en el que tú los has puesto. Solo te pido que nos des sabiduría, nos des los ojos para ver lo que debemos ver. Señor, danos una visión del reino, danos una perspectiva correcta de nuestra vida, danos la perspectiva única de tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.